Y ese, ¿quién es? Elías Huayta. ¿Quién está cantando en ese escenario? ¿Sos vos? Tenemos un estudiante músico. Elías, ¿estás por ahí? Ah, bueno, puedes escribir. ¿Quién está ahí cantando? No sé, ¿quién está arriba del escenario o algo así? Hay alguien arriba de un escenario en tu imagen. ¿No? ¿No tenés en tu perfil? ¿No es tu perfil que tiene una imagen de alguien cantando? Si la puedo ver. Sí, la foto de perfil. No la puedo ver grande. Ah, perfecto. Bueno, entonces sí, tenemos un compañero freestyler. Tienen un compañero ustedes que es un músico de una banda de hardcore. Yo lo tuve el año pasado, el cuatrimestre pasado, perdón, de alumno. La banda Shaila. Vas a ser Elías, vas a terminar siendo entonces el host de los podcasts, me imagino, presentando ahí. Lo podrían hacer tipo batalla, a ver quién gana, quién tira más rimas y cosas así. Bueno, vamos a ir empezando ya. Todo puede ser. Sí. Bien, vamos a hablar de cine hoy. En realidad vamos a hablar de storytelling, pero como me gustan mucho las películas y las series y cosas así, vamos a hablar bastante de eso. Hoy vamos a hablar de storytelling, es un tema que ya habíamos mencionado varias veces en las otras clases, así que hoy llegó el día, vamos a hablar de lo que es el storytelling. Puse varias cositas al principio, las voy a pasar un poco rápido, pero porque quiero ir a lo que más me interesa, que es la estructura. Eh, pero bueno, la primera pregunta que nos hacemos obviamente es ¿qué es el storytelling? Para los que no saben, el storytelling es el arte de contar una historia, nada más que eso, es simplemente eso, es la traducción, de hecho es contar una historia. Se usa particularmente en marketing como una herramienta para justamente generar contenidos que tengan una serie de características, ¿no? Que sean contenidos narrativos, contenidos que cuenten una historia para eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque de esa forma podemos conectar con nuestro público de una forma más humana, más cercana, ¿no? Y demás. Por eso se usa. Se usa para contar la historia, puede ser de una marca, de una empresa, de un artista, de clientes, de usuarios, de productos, ¿no? Y queremos contar de dónde viene esta agua, el agua San Vicente, creo que se llama. Bueno, viene de Mendoza, ahí, Ruta 40 para arriba, y cuentan la historia de que hace 1000 años, un glaciar, bla, bla, bla. Y nos van contando toda una historia del agua para decirnos básicamente que tomemos ese agua.
porque es la mejor. ¿Por qué? Porque viene de las montañas, del deshielo de no sé dónde, ¿no? Y todo eso nos lo pueden contar a través de una historia. Pero también se usa para la presentación de proyectos, para generar contenido en redes sociales, ni hablar, es bueno, un poco lo habíamos hablado hace unas cuantas clases, eh, ¿no? Del marketing de contenidos y demás. Y por supuesto se usa instancias de pitch, que es lo que van a tener que hacer ustedes, que, eh, que vamos a ver igual la semana que viene, vamos a ver algunos ejemplos de pitch, y ahí van a ver que, les voy a mostrar algunos ejemplos y demás, y van a ver que se usa bastante como herramienta para darle sentido al pitch. Bien, es importante, ¿por qué? Porque, bueno, lo que decía, ¿no? Humaniza la marca, permite esto de diferenciarse de la competencia, ¿no? Y por supuesto para que se entienda mejor tu producto o servicio, esa es la idea, ¿no? Para conectar y demás. De hecho, se usa muchas veces como en manuales de instrucciones, en instructivos de un producto, se suele usar mucho el storytelling de cómo hacer para usar determinado producto y demás, se suele usar, aunque parezca raro, pero bueno, ahora no me acuerdo en ninguno específico, pero se suele usar. Y vamos a lo que nos importa, ¿no? De que es cómo contar una historia. Bueno, para contar una historia hay que definir primero tres elementos, ¿no? El elemento identidad, el elemento contenido y el elemento estructura. La identidad tiene que ver con el ADN de la marca, ¿no? O de la persona, ¿no? Digamos, ahora le vamos a decir marca porque lo estamos pensando muy en términos, lo estoy pensando muy en términos de marketing, pero bueno, pensémoslo de forma ampliada, ¿no? ¿Quién soy yo como marca, como empresa o como emprendimiento? Vamos a definir primero eso. Luego vamos a definir el contenido, que es qué es lo que quiero contar, ¿no? ¿Qué temas, qué cosas quiero decir? Y por último, ahí sí vamos a definir la estructura, que es cómo voy a contar, cómo voy a ordenar los elementos para contar esta historia, ¿no? Dónde, cómo, etcétera. En cuanto a la identidad, son cuestiones que ya hemos hablado en otra clase, así que lo paso un poco por arriba, pero bueno, tiene que ver con la definición de mi propia identidad y con el público, que esto ya se los dije 1.000 millones de veces, ¿no? La identidad propiamente tiene que ver con nuestro propósito, quiénes somos, ¿no? ¿Quién soy como empresa, nuestra trayectoria, de dónde venimos, nuestros valores, misión, visión, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero esto es muy típico, pero también siempre les digo, y siempre me paro acá, porque es lo que a mí más me parece relevante, que es a quién le voy a hablar, ¿no? Identificar a este público objetivo, ¿no? ¿A quién le voy a hablar? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo son? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Son, no sé, se me ocurre, tengo que presentar una aplicación de, de, de mascotas perdidas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo la voy a ¿quiénes son las personas? Bueno, las personas son gente probablemente que tiene mascotas en Buenos Aires, que tienen miedo de que se les pierda algún día, entonces se van a bajar esta aplicación para tenerla, o son rescatistas de animales, entonces tienen ciertas características, ¿no? Por ahí podemos definir hasta un rango etario que usan ese tipo de aplicaciones, podemos definir una zona geográfica y así empezar a identificar a ese público. O no, o es una aplicación sobre medicina, siempre digo, bueno, son médicas y médicos que tienen cierto lenguaje técnico, que tienen cierto estilo, ciertas características, ¿no? Y de esa forma podemos empezar a identificar esto, ¿no? Quiénes son, cómo son, qué les gusta, qué no les gusta, para empezar a crear esas historias, a pensar qué historias pueden permear en esas personas, pueden tener sentido, les puede interesar. Si voy a hablarle con un grupo de veganos, por ahí no sé, no me sirve contarla de un gaucho que va y se sube arriba de un caballo y hace tal cosa porque vamos a estar al horno. En cambio, si tienen otras características, por ahí sí. Bueno, ahí lo vamos a ir puliendo en base a esto, ¿no? A conocer a nuestro público. ¿Y cómo lo conocemos? Bueno, este tipo de cosas que deben haber visto mucho en redes sociales son para eso, para ir identificando a nuestro público, viendo qué les gusta, qué no les gusta, y ese tipo de cosas. ¿No? Con encuestas de Instagram y todo eso, vamos recopilando esa información para ir conociendo a ese público.
La construcción del contenido, esto también hemos hablado, por eso lo paso bastante rápido, pero siempre, siempre, para todo en la vida, uno tiene que definir los objetivos y luego vamos a identificar el tema que vamos a hablar, ¿no? Y el objetivo obviamente varía porque depende de lo que queramos hacer. Si tenemos una marca que lo que queremos es presentar un nuevo producto, queremos enseñar cómo se usa un producto, ¿no? O vender un producto, o inspirar o motivar. Decía, ¿no? Queremos, por ejemplo, no sé, sacamos un nuevo producto X, entonces tenemos que enseñarle a nuestro público cómo se usa. Bueno, podemos usar el storytelling para contar de alguna forma cómo se usa, eh, o para eso, motivar, eh, informar, etc. Lo mismo con el tema, también tenemos que definir, bueno, qué tema, ¿no? Vamos a desarrollar. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer una campaña de marketing en redes sociales, que vamos a estar con el objetivo de generar inspiración en nuestros clientes, donde no le vamos a decir, che, comprá estas zapatillas, sino vamos a ir por otro lado. Después vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con esto, ¿no? O un caso de éxito. Quiero contar, por ejemplo, la historia de mi empresa, pero en base a un caso de éxito, que es que, bueno, la empresa fue fundada por una persona, no sé, una mujer que tenía su emprendimiento en un lugar y fue creciendo poco a poco, hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello. Entonces, finalmente contamos este caso de éxito, ¿no? Eh, bueno, lo que sea. Algo nos tiene que ordenar el tema para justamente tomar las decisiones que vamos a ir tomando luego para el armado de nuestra historia. Y por último, les decía, ¿no? en esta triada de elementos que pasé a toda velocidad, voy a volver un segundo, definir el ADN de la marca, definir qué es lo que quiero contar y lo que vamos a charlar hoy es cómo lo voy a contar, ¿no? Esta estructura de cómo voy a contar estas historias para que tengan éxito. Y para el armado de esa estructura, para ver cómo voy a contar la historia, puedo pensar también en tres elementos, ¿no? Primero la voz, ¿quién va a hablar? ¿Desde dónde voy a hablar? Luego el formato, que es dónde propiamente se cuenta la historia, en qué soporte, en qué formato. Y por último, en el esqueleto o la estructura propiamente, ¿no? Que es cómo se va a contar, cómo voy a ordenar los elementos, qué voy a decir primero, qué voy a decir después, qué voy a decir a lo último, ¿no? Vamos a estructurar eso. ¿Quién va a hablar? Bueno, lo voy a contar, por ejemplo, con una voz omnipresente, lo voy a contar con una voz narradora, como los documentales famosos estos de, por ejemplo, de animales, que van y cuentan una historia, ¿no? Esto se llama autorreferencial omnipresente, que te cuentan todo, como el cuentito que nos leían cuando éramos chicos, de sucede, bueno, cuando, no sé, en tal año apareció esta empresa, generó esta situación y logró estos objetivos. Esto se daba mucho, yo ya no sé porque hace mucho que no entro a páginas así, pero en el famoso quiénes somos, ¿vieron? Cuando uno ponía el quiénes somos en las páginas web de las empresas, insisto, por ahí siguen estando, no lo sé, pero en el famoso quiénes somos de las páginas web, generalmente se contaban con una voz autorreferencial, una voz omnipresente, ¿no? Lo que se llama el narrador omnisciente, que cuenta la historia, que te va diciendo eso, ¿no? Se fundó en 1980. Lo primero que hicieron fue crear este producto y bla, bla, bla. Bien. Luego tenemos lo que es la voz testimonial, que es la voz de una persona, propiamente, una persona de carne y hueso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos contar la historia de una empresa con una voz omnipresente que cuenta todo, o lo puede contar el fundador o la fundadora de esa empresa, ¿no? El dueño o la dueña. Te dice, bueno, yo nací en tal año, trabajaba en tal lugar y hacía tales cosas hasta que un día decidí emprender mi propio proyecto. Y bueno, y ahí estamos en una voz testimonial. Una voz de alguien que te está contando en primera persona las cosas, cómo se dieron. Y por último tenemos la voz ficticia que se usa mucho en publicidad sobre todo, que es esto, que es como una mezcla, ¿no? Es como un personaje, pero ficticio, que nos cuenta la historia, ¿no? Tipo en los comerciales de
incluso los de dibujitos animados y demás, donde ahí sí nos cuenta alguien, pero no nos cuenta por ahí lo que verdaderamente pasó, pero nos sirve para contar una historia de una marca, una empresa o lo que sea, que no necesariamente tiene que ser verdad, 100%, pero nos sirve para poder contar lo que queremos contar. Entonces contábamos la vida de esta, ya sea un personaje de dibujos animados o un actor, una actriz, lo que sea, nos va contando esa historia para presentarnos el producto. Luego dije que teníamos que pensar dónde le íbamos a contar esa historia, ¿no? En qué soporte, ¿no? Que puede ser, primero puede ser con texto, con imágenes, con audio, con una voz, y también puede ser en distintos soportes, puede ser en el packaging de un producto, no sé, bueno, no tengo nada acá cerca, pero no sé, en el packaging de un producto, puede ser en redes sociales con placas del feed, puede ser en una charla de YouTube, ¿no? Y todo eso te va a condicionar qué historia o cómo vas a contar esa historia, cómo justamente la vas a estructurar y demás. Porque no es lo mismo que tengamos no sé, en dos líneas, en una cajita de un perfume, que tengamos media hora para hablar en un podcast, ¿no? O que podamos escribir una nota en un blog o en un mail. Todo eso nos va a definir, bueno, tenemos tanta cantidad, tenemos la capacidad de usar imágenes o no. Hay Instagram que usan el storytelling solo con imágenes, sin texto, a través de diseños, de dibujos y demás, van contándote toda una historia por ahí en un carrito, en un carrusel de 10 imágenes, ¿no? Y sin texto, sin nada. Sin embargo, es storytelling y sin embargo te cuentan una historia. Volvieron los mosquitos, parece. Bien, y eso te va a cambiar completamente lo que vas a contar, cómo lo vas a contar y demás. Y por último tenemos la estructura propiamente dicha, ¿no? La estructura. Ahora sí, ¿cómo voy a ordenar realmente? ¿Qué voy a decir primero? ¿Qué voy a decir después? ¿No? ¿Y qué voy a decir al final? Y acá vamos a tomar prestado, el storytelling está basado en lo que se llama narrativa clásica, ¿no? Y hay algunas aclaraciones que hago antes. La narrativa es un campo gigantesco, gigante, donde hay distintos tipos de narrativa, obviamente, ¿no? Hay narrativas más clásicas y hay narrativas más experimentales, hay de todo. Nosotros, para esta clase, vamos a estar pensando particularmente en lo que se llama narrativa clásica, ¿no? Que viene desde hace muchos años, se usa en cine, se usa en series, se usa en libros, se usa en cuentos, se usa en todo lo que se les ocurra. Eh, y obviamente son, por ejemplo, en cine, que ahora vamos a traer, a mí me gusta mucho el cine, lo saben, las series y demás, así que voy a hablarles mucho de cine, pero no quiere decir que solamente estos ejemplos tengan que ver con el cine o las series, lo podríamos pensar en libros y demás y también funcionaría. Pero bueno, obviamente no todas las películas y no todos los libros usan este tipo de estructura, lo que decía, hay películas, no sé, podemos ver películas ahí de las que me gustan a mí, de Europa del Este o cosas así, donde ahí no tienen una estructura tan clásica por ahí, o incluso nada clásica. Pero hay otras que sí, y vamos a estar pensando en ese tipo de estructuras ahora. Que ya les digo, tienen que ver con una tradición muy antigua, de hecho hay un libro muy famoso de Aristóteles que se llama La Poética, donde habla de esta estructura clásica y demás, de los actos y demás. E incluso probablemente lo conozcan todo esto y lo hayan visto en la escuela, lo hayan tenido ahí en consideración, porque en la escuela nos enseñaban este tipo de cosas. Pero bueno, dicho esto, la estructura narrativa, la estructura clásica, siempre nos habla de tres actos, ¿no? Un primer acto de planteamiento o introducción, un segundo acto de desarrollo y un tercer acto de desenlace o resolución, ¿no? De hecho, nota de color, ¿no? En cine, en la escritura de cine clásica, incluso se minutea eso. Sabemos en qué minuto o cuánto dura el primer acto, aprox, pero está bastante estructurado, cuánto dura el segundo acto y el tercer acto. Yo ahora les voy a hablar mucho de Toy Story, que a veces la muestro, pero bueno, ahora para que no sea tan tarde no la tengo, no la vamos a ver, pero Toy Story está escrita de manual, es una película
que uno puede decir en qué minuto sucede y les aseguro que funciona así. Es impecable en eso. Pixar es impecable. Eh, pero bueno, eso, como de muy estructurado todo. Bien, y entre el primer acto y el segundo acto aparece lo que ven ahí que se llama primer punto de giro o plot point, y entre el segundo acto y el tercer acto aparece el segundo punto de giro o segundo plot point. Ahora vemos qué son estas cuestiones específicamente. Pero entremos en lo que es el primer acto. El primer acto, para algunas personas es el acto más importante, no lo sé, cuestión de opiniones, pero el primer acto es el acto del planteamiento, ¿no? Es el acto donde aparece todo. Todo lo que necesitamos va a estar ahí. Es el acto donde aparece el estilo de la historia, pongámosle, ya les digo, voy a decir película por ahí, pero del vicio que tengo, pero podría ser de un libro, lo que se les ocurra. Pero bueno, aparece el estilo, aparecen los personajes, aparece el tema, el lugar, el género y el conflicto. Por ejemplo, sería raro que uno está viendo una película y en el final de la película aparece un personaje principal, personaje importante. Generalmente los personajes importantes de las historias, aparecen al principio. Por ahí después se van y vuelven. Pero generalmente nos cuentan ya quiénes son los personajes. O el tema, el estilo, el género, por ejemplo, ¿no? Fíjense que ustedes ven cualquier película y rápidamente se dan cuenta si es un policial, si es una comedia, si es una película de terror. Siempre aparece muy rápidamente. Y aparece lo que se llama conflicto, ¿no? El conflicto, ¿qué es? El conflicto es la base de toda narrativa clásica. Es lo que nos hace contar una historia, ¿no? El conflicto son dos fuerzas que chocan entre sí por un mismo objetivo. Esa es la definición de manual del conflicto, ¿no? Dos fuerzas que chocan. ¿Por qué? Porque tienen intereses opuestos, ¿no? Ahora igual, por ahora dejémoslo en pausa esto del conflicto y lo retomamos un poquito más adelante. Pero ya para que vayamos ordenando esto. Dentro del primer acto aparece lo que se llama el disparador o el detonante. Que el disparador es eso que sucede en una película al principio y que hace que la película se empiece a contar, ¿no? Es lo que cuando, no sé si conocen a Jorge Pirinello, creo que se llama, que lo resumo así nomás, que dice, todo iba más o menos bien hasta que empezó a ir todo más o menos mal. Eso es el detonante, ¿no? Todo iba bien en una vida, en la vida de alguien, hasta que de repente pasa algo que ya no va todo bien, ¿no? ¿Qué puede ser? Por ejemplo, lo que dice ahí, un asesinato, una explosión, la carta, un cuerpo que aparece, alguien que desaparece, ¿no? Todo iba más o menos bien en un pueblo en Estados Unidos hasta que, ¿qué pasa en Stranger Things? Que ahí la tienen en imagen. ¿Quién vio Stranger Things? ¿Qué dicen? No la vi, dice Gonza, y Diego dice, desaparece Will. Exacto. Desaparece Will, desaparece alguien, y ahí se empieza a contar, lo digo en comillas, ¿no? Porque la serie, la primera imagen de la serie no es esa, pero en términos narrativos, era un pueblo normal, un grupo de amigos normal, que de pronto desaparece uno. Bueno, ese es el detonante de la historia. No tiene que pasar algo. En paralelo, en Stranger Things, aparece otro personaje, que es Eleven, ¿no? Pero bueno, típico de series y películas de policiales. Aparece un cuerpo, aparece una persona muerta. ¿Y qué pasa? Bueno, ahora tenemos que ver qué hacemos con esto. O desaparece alguien. Hace poquito vi una española que no me acuerdo cómo se llama. El caso Asunta creo que se llama. Bueno, disparador, desaparece la hija de los españoles, básicamente, ¿no? Listo. Típico. ¿Qué pasa? Dije que iba a hablar de Toy Story. Toy Story la vimos todos, supongo. ¿Quién no vio Toy Story? Es la pregunta. ¿Alguien no vio Toy Story? Toy Story 1, digo, para no se compliquen. Por ahí la vieron hace 20 años como yo, pero tienen que haber visto. ¿Cuál creen que es el detonante o el disparador de Toy Story?
¿Alguien? ¿No empezar a llamar? La llegada de un nuevo juguete. Exactamente, ahí veo que lo están escribiendo también, le decía Javier, y lo que dicen ahí, la llegada de vos. Claro, todo iba más o menos bien, un grupo de juguetes, todo perfecto, todo bárbaro, hasta que aparece otro juguete, un cuerpo, claro, un cuerpo de plástico. Aparece Buzz Lightyear, ¿no? Aparece alguien que viene a hacer que vaya todo más o menos mal, ¿no? Ahí está. Y bueno, después miles de ejemplos, tengo anotado algunos. Tiburón, la película, gran película. Tiburón aparece, ¿qué pasa? Aparece un tiburón y se come a un bañista, y ahí aparece la película, empieza la película. O Laura Palmer, pero Laura Palmer, ¿alguien sabe quién es Laura Palmer? Si digo Laura Palmer, está media rara el ejemplo. Laura Palmer, busquen después Laura Palmer. Twin Peaks, bien, Irina, totalmente. Twin Peaks es una serie espectacular de los 90, de un policial, de un director de cine muy, muy famoso, muy, muy de culto y así medio raro. Pero bueno, vayamos más allá de Laura Palmer. Dentro del primer acto también aparece lo que se llama la cuestión central o el problema central, ¿no? El problema central es básicamente esto que decíamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Esa es la pregunta central que hay en todas las historias. Nosotros seguimos viendo una película, la terminamos de ver porque nos preguntamos todo el tiempo si van a lograr cumplir cierto objetivo. ¿Conseguirán encontrar al asesino de Laura Palmer? ¿Conseguirá Woody seguir siendo el juguete preferido de Andy? ¿Conseguirán encontrar al asesino de tal personaje? ¿Conseguirán encontrar a Will de nuevo en Twin Peaks? Etcétera, ¿no? Ese es el problema a resolver, que es lo que nos va a acompañar toda la serie. El día que se resuelve eso, se termina. Pero dentro también del primer acto, eh, hay que proponer toda la información necesaria para poder entender esa historia, seguirla, identificarnos, etcétera, ¿no? Todo lo que sea necesario. Por ejemplo, conocer a los personajes. Y si se fijan de nuevo, las series y las películas y todo, siempre nos dan bastante información de los personajes, pero por ahí no contándonos lo que te dice solamente, con pequeños detalles, con una foto de fondo, con una situación particular que está viviendo, ¿no? Y ahí aparece, eso se llama backstory de los personajes, ¿no? La historia pasada, antes de empezar la película, digamos, porque no te pueden contar desde que nació un personaje, pero sí te pueden contar con 2 o 3 detalles los elementos importantes de su historia pasada, ¿no? Por ejemplo, los traumas, ¿no? Los miedos, las adicciones. También muy típico de serie de policial. Pones Netflix, pones cualquier serie de policial y vas a ver que siempre al primer capítulo ya lo vemos a nuestro personaje o que le pega el trago, o que tiene problemas psicológicos, o que tiene problemas con su familia, ¿no? Que se pelea con los hijos, con la madre, con no sé quién. Siempre. Que obviamente eso es un planteamiento, eso se llama planteamiento, que luego va a ser recuperado, planteamiento y recuperación. Tiramos un elemento pequeño al principio que a priori pareciera no tener demasiada importancia, pero que luego, más adelante, va a ser importante. De nuevo, lo traigo a mi querido Jorge Pirinello, no sé cómo se llama, cuando él te dice dato de vital importancia. Miren cómo me ayuda a dar clases ese muchacho. Dato de vital importancia. Te tiran ahí un dato, tiki, que a priori vos decís, bueno, qué sé yo. Pero después va a tener un juego clave eso. Después también vamos a ver algún ejemplo. Detective americano. No la vi. No sé si es una peli, una serie, no sé qué es. Pero es muy de detectives americanos todo lo que estamos hablando. Claro. Sherlock Holmes, hay una serie que se llama Elementary que yo la veía. Sí, Sherlock Holmes, hay una serie decía de Elementary, que es Sherlock, que el tipo es adicto, tiene problemas de adicción y está todo el tiempo eso ahí, jugándole. Eh, pero bueno, eso. Claro, y el tipo, sí, pongámosle, es adicto, o toma, o tiene. Y a priori, bueno, vos lo ves en el primer
capítulo, pero por ahí al final o más adelante en la historia, de pronto el tipo se tiene que ver entre se va al bar a tomar o va a salvar a la persona que tiene que salvar, ¿no? Y ahí es donde se produce probablemente la transformación del personaje y logra batallar contra sus propios fantasmas, me pongo poético, y logra, no sé, cumplir su objetivo, salvarle la vida a la persona o encontrar al asesino o lo que sea, ¿no? La serie esa se llama The Killing, es una serie espectacular, esta es la versión americana, hay una versión inglesa también, pero yo vi la versión americana y me encantó. The Killing, buenísimo, tiene unos cuantos años ya. Bien, eh, eso. Bueno, hay un backstory que siempre me gusta pensar, hay un backstory impresionante que es de la película Up. ¿Alguien vio la película Up? Up, la de dibujitos, la de Pixar. Hermosa película, espectacular. Bueno, Up se toma, para darnos toda esa información necesaria, se toma 15 minutos de película para contarnos toda la historia de estos chicos que son chiquitos, que se conocen, que se enamoran, que se casan, que tienen una casa, que no sé qué, hasta que, bueno, ella muere, ¿no? Son 15 minutos de película. Y todo eso es el backstory, todo eso es la información necesaria para que cuando veamos la película y veamos a este señor que está totalmente chiflado, que le pone globos, porque vendía globos, sí, sí, son los terribles 15 minutos. Pero bueno, vale la pena porque es bueno. Pero bueno, todo eso nos deja con la carga emocional necesaria, con el conocimiento necesario para después ver el resto de la película con esos ojos, con esa mirada, ¿no? Eso, bueno, para poner un ejemplo. Bien, ¿qué pasa? Decía que aparece, voy a volver un segundo, ¿no? Decía, ¿no? Todo el primer acto aparece todo esto hasta que aparece algo, el primer punto de giro, que nos lleva hacia el segundo acto. ¿Qué es? ¿No? La pregunta, ¿qué es el punto de giro? Bueno, yo esto también lo aclaro, aprovecho para aclarar, lo tomo desde un texto que se los dejé también ahí en el aula virtual, de una autora que se llama Linda Sayer, que es una escritora estadounidense, que escribe sobre guiones y demás, nos explica cómo funcionan todas estas cosas de la industria. Bueno, y ella define lo que es un punto de giro. Hay otros autores como Sid Field que hablan de plot point, pero hablan de lo mismo, ¿no? Un punto de giro es algo que sucede en la historia, una situación que sucede, que, lo que dice ahí, ¿no? Giran, el nombre lo dice, hace que la situación gire completamente, ¿no? Un giro de 180 grados. Gira en una nueva dirección, dice, retoma el problema central, o sea, esta duda de, che, ¿van a lograr conseguir el objetivo o no lo van a lograr? Eh, Exige una toma de decisión de los personajes, eleva el riesgo, da pie al siguiente acto y plantea un nuevo escenario, ¿no? Piensen que estamos viendo una película de 1 hora y media donde pasan un montón de cosas, pero hay algo que pasa en los primeros 15, 20 minutos, un poquito más por ahí, depende, que cambia completamente la situación. Pensemos en un ejemplo para que se clarifique. Pensemos en toma de decisión, ¿no? Si hay una película que tiene una toma de decisión fundamental al principio de la película es Matrix. ¿Alguien vio Matrix? Supongo que la debemos haber visto bastantes. Si les digo tomar una decisión, ¿qué se imaginan? Pueden abrir micrófono, ¿eh? Prefiero que hablen porque así aprovecho y tomo agua y todo. Sergio, abriste el micrófono. Nada, elegir entre alternativas, ¿no? Sí, ahí lo están diciendo en el chat también, ¿no? Es elegir una pastilla, elegir azul o roja, no me acuerdo qué colores eran, pero eso, azul o roja, dice Soledad. Neo tiene que tomar una decisión, ¿no? La película iba más o menos bien, qué sé yo, un tipo Neo, un pibe que estaba ahí intentando descubrir, no me acuerdo qué código y demás, y de pronto vienen y le dicen, bueno, tenés que tomar una decisión, tenés que tomar una de estas pastillas. Si tomás la pastilla azul, pongámosle, no me acuerdo cuál es, volvés a tu vida normal y bla, bla. Si tomás la roja, vamos a la locura, ¿no? Y Neo se sube a la locura, como tiene que ser.
Sí, sí, total, Alan, lo que dice Alan, total, peliculón. Matrix 1 por lo menos, buenísimo. Pero bueno, Neo tiene que tomar esta decisión. Y claro, se toma la pastilla y la película gira en una nueva dirección completamente nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque va a otro mundo, básicamente, ¿no? Se va a otro mundo, eleva el riesgo completamente, plantea un nuevo escenario, etc. ¿Bien? Otro ejemplo, a ver, que hayamos visto también, ¿no? Primer punto de giro. Pueden ser cosas que le suceden. Yo no sé cuánto hace que vieron Toy Story. Toy Story, si se la acuerdan, y de hecho por eso les decía que está de minutaje, Toy Story llega a Buzz Lightyear al minuto 15. Al minuto 30 se da el primer punto de giro. El primer punto de giro, si los que se acuerdan de Toy Story, es cuando ellos van en el auto y de repente frenan en la estación de servicio, se empiezan a pelear Buzz Lightyear y Woody y se caen y quedan solos. Se va el auto y quedan como perdidos en una estación de servicio. Y ahí también, ¿no? Gira en una nueva dirección la película, porque ya no es el problema simplemente quién va a tener el amor de Andy, sino que directamente tienen que volver a la casa, o sea, quedaron perdidos. Gira en una nueva dirección, eleva el riesgo, plantea un nuevo escenario, ¿no? Y ahí aparece la travesía de ellos para volver a la casa. Si la quieren volver a ver, ya les estoy spoileando. Tu historia igual es re buena la peli para volver a verla ahí. Tengo otra, Toy Story 3, sí, yo la vi cuando estaba estudiando cine, creo que llegó, de que salió. Eh, Otra típica, traje así, puros éxitos de los 90. Titanic. ¿Qué se acuerdan de Titanic? Sí, Titanic es una. ¿Cuál creen que puede ser el punto de giro clave de Titanic? Una película romántica, de hecho. Sí, Titanic debe ser de mucho igual, de las películas más vistas. Todo cuando estás ahí haciendo zapping 2 de la mañana, medio pasado de rosca, ya está Titanic, ¿quién no la deja? Bueno, Titanic tiene un disparador, si se quiere, arranco por ahí, que es cuando están jugando a las cartas y el hombre más bello del mundo se gana el ticket para viajar en el Titanic. Espectacular. Crack total, juegan ahí, timan y se van. Ahí es el disparador, ¿no? La película se empieza a contar porque ganan ese pasaje, si no, no había película, no había Titanic, si no ganan ese pasaje. Pero ¿qué pasa? Está todo más o menos bien ahí, qué sé yo, un muchacho feliz y contento, se encuentra con una mujer que está por tirarse por la borda. Claro, como los yanquis son así, el hombre va a salvar a la mujer. Pero bueno, primer punto de giro, tácate, se conocen. Y ahí la película gira completamente, porque era una historia de un pibe medio malandrín, estaba por ahí y de repente conoce al amor de su vida. Bueno, punto de giro. Bien. Bueno, y tengo más, pero no. Una más, la que está ahí, que no la nombramos, esa también. Eh, claro, ahí Alan está tirando data de más pelis. Yo tengo ahí la de la que está, que también creo que es la película más vista por toda Latinoamérica Unida, que es Volver al Futuro. Volver al Futuro, ¿cómo arranca? Volver al Futuro 1. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que pasa? ¿O cuál puede ser esto de que aparece en una nueva situación completamente nueva el personaje, Marty? Creo que el disparo sería que el Doc crea la máquina, Marty termina viajando al pasado, pero en el trayecto del viaje, y después que se encuentra con los padres termina alterando todo, y el giro sería que ahora tiene que hacer que los padres se conozcan y los tengan a ellos, ¿no? Porque si no, no existiría. Exactamente, sí. En rigor, así, el punto de giro 1 es justamente que el pibe iba todo más o menos bien, estaba con su novia, qué sé yo, va a ver a su amigo que tiene una máquina del tiempo y de repente caen unos libios, también muy del cine americano, caen unos libios y lo tirotean, entonces Marty se sube al auto, anda y plum, viaja en el tiempo. Tremendo. Imagínense, si no te cambió la escena, la situación. El disparador es cuando conoce
el disparador, según los libros de narrativa, es la máquina del tiempo, sí. Y el primer punto de giro es cuando Marty viaja en el tiempo. ¿Por qué? Porque abre un nuevo escenario completamente nuevo. Eso igual es una pregunta que se hace mucho, porque es una discusión que está, de hecho, del primer punto de giro de Volver al Futuro, pero según lo que plantean los manuales, digamos, es una discusión que se da en el libro de Linda Sayer, ¿tienes nombre? Es ese, cuando viaja en el tiempo. Bien, y decía que después del primer punto de giro, y vuelvo, se da lo que es el segundo acto, ¿no? Que el segundo acto es toda la peripecia, se le llama peripecia, toda la peripecia que van a hacer estos personajes para intentar cumplir su objetivo, ¿no? Para intentar resolver el conflicto, ¿no? Se va a ir dando distintas situaciones, por ejemplo, en las películas de policiales, ¿no? Van ahí, bueno, capturan a este, a ver, lo interrogan, no es, bueno, van y capturan al otro, interrogan, tampoco es, y así van descubriendo elementos, cosas que van pasando. Marty va y quiere ver si logra enganchar a la madre con el padre, y hace esto y hace lo otro, ¿no? Y van pasando todas esas cosas, que es un universo gigantesco, de cosas posibles y de cómo manejarlas, hasta que se da lo que se llama segundo punto de giro, ¿no? Que es el segundo punto de giro, ya es sobre el final de la historia de la película, lo que abre al tercer acto. ¿Bien? Hay algunos autores, en particular hay uno que se llama Sid Field, que si le suena el nombre es porque el personaje malo de Toy Story se llama Sid Field. Sid Field es un autor también de narrativa, un escritor, que lo que dice es que hay un punto intermedio, un plot point intermedio, o punto medio, que también da un giro en una nueva dirección. Sobre todo se usa en películas largas, ¿no? Pero bueno, para no seguir complicándonos la vida, porque esto es como muy introducción, el segundo plot point, básicamente, según lo que dice Linda Sayer, son esto mismo, pero a la enésima potencia, digamos, ¿no? Es cuando ya es de vida o muerte. Gira en una nueva dirección, retoma el problema central, exige una toma de decisión del personaje, eleva el riesgo, etc., pero ya es ahora o nunca. Típico de películas del oeste, cuando es, bueno, te quedan 10 minutos porque la bomba explota, no sé, porque se te va el tren, lo que sea. No es ahora o nunca, es a matar o morir. De ahí también podríamos pensar en distintos ejemplos. A ver qué tengo anotado. Bueno, está el iceberg. Si les digo iceberg, saben de lo que estoy hablando. Ahora voy a volver a esto, porque tengo uno con Karate Kid, pero quiero contarles algo antes. Así no los complico más. El segundo punto de giro, entonces dijimos, tiene las mismas características, pero elevadas. Y nos da paso a lo que es el tercer acto. Es el acto del desenlace, para otros también el más importante. El acto de desenlace tiene una estructura propia, ¿no? Es como si tuviese una microestructura dentro. Y esa microestructura se llama anticlímax, momento oscuro y clímax. El anticlímax es cuando vos vas viendo la historia y decís, bueno, listo, lo van a lograr. Ok, se acomodó todo, van a lograrlo. Van a cumplir su objetivo. Hasta que pasa algo malo, que es que no, que al final no lo van a lograr. Está todo mal, los personajes están por caer derrotados. Momento oscuro se llama eso. ¿Para qué? Para lograr en el clímax, ahora sí, la resolución real, ¿no? El lograrlo realmente, resolver ese conflicto, pero ya con con bombo y platillo. Esto tiene una lógica de curva, ¿no? Una curva dramática que es una curva ascendente de anticlímax que bajamos como para tomar impulso, ¿no? Vamos hacia abajo del momento oscuro para el clímax lograr una tensión dramática mucho mayor. ¿Bien? Y acá muchas veces sirve pensarlo al revés. Sirve pensar primero el clímax, que es cómo termina la película, luego vamos hacia atrás y vemos el momento oscuro, luego vamos hacia atrás y vemos el anticlímax, y luego vamos hacia atrás incluso y vemos el segundo punto de giro. Por eso les decía, les dejo eso picando un segundo para ir a esto, ¿no? Ay, no vi Game of Thrones, quedo afuera de eso, así que no lo vi.
Bien, decía Karate Kid. Piensen en Karate Kid, ¿no? En Karate Kid van a la pelea, todo fenómeno, ¿no? Le quiebran la pierna, ¿no? Segundo punto de giro. Le quiebran la pierna se me fue el nombre. A Daniel San, perfecto. A Daniel San le quiebran la pierna, todo mal. Pero bueno, uno siempre confía en Daniel San, ¿no? Le va a ganar la pelea. Le va a ganar porque obviamente es nuestro personaje, todos creemos que va a ganarle. Pero ¿qué pasa? Le pegan de nuevo en la pierna, momento oscuro, lo vemos derrotado, ya no hay forma de salir de esto adelante. ¿Hasta qué? Hasta que hace la grulla y pum, bate, patada, clímax, todos felices y contentos porque le ganó la pelea a Daniel San, obviamente, ¿no? Por eso les decía, pensarlo al revés puede ser bueno. Nosotros sabemos que le gana la pelea, ese es el clima. De hecho, yo no me acuerdo bien, porque la vi hace rato ya, se me confunde un poco, pero me parece que al final la patada esa se la dan como en 3 veces, como que la filman y la repiten desde 3 ángulos, como para darle más dramatismo. Pero por ahí estoy diciendo cualquier cosa. Bien. Bueno, Matrix. ¿Qué tan Matrix, no? Matrix. Fíjense que el momento oscuro de Matrix. Bueno, ¿se acuerdan cómo termina Matrix antes de que la agarre yo? ¿Alguien se acuerda? Sí, la 1. ¿Cuál creen que puede ser el clímax, el momento oscuro, el anticlímax? Puede ser lo que dice Diego. Sí, alguien iba a hablar. Él no se convierte en el agente Smith, o sea, lo convierte al agente Smith, digamos. Sí, ese es claro, es el clímax. Pero fíjense que si se acuerdan, Matrix va de que se están escapando, Neo va a hablar por teléfono y ahí pone la mano, ese es sobre el final, tácate. Le disparan, no me acuerdo, creo que le disparan, le rompen el teléfono y demás. Y ahí aparece la pelea final. Esto es muy de la batalla final. Si ustedes ven cualquier película de superhéroes y demás, siempre la batalla final se da cuando uno cree que va a ganar la pelea, viene anticlímax, está todo bien, hasta que, momento oscuro, plum, cae derrotado. Nuestro héroe cae derrotado. ¿Para qué? Para luego sobreponerse a todo eso, como Daniel Sam, y pum, pelear y ganar la pelea. Pero en Matrix es tan oscuro, el momento oscuro, que Neo muere. Los que vieron Matrix se acuerdan que Neo muere, es derrotado, básicamente. Lo matan. Ese es el momento oscuro de Matrix. Ya ahí más abajo que eso no podemos caer. Listo, murió, perdimos. Listo, se terminó la película. Pero no, es el elegido. Es el elegido lo que dice ahí Andrés. Y Pumba se da cuenta, mira, ve el código ahí, los ceros y unos, qué sé yo, y Froome se revive y va y le gana con el clímax, y ahí sí le entra adentro al agente y lo hace explotar. La de Rocky supongo que también, no me la acuerdo, pero seguramente tiene tiene la misma estructura, porque es como muy de este género, de hecho. Después tengo una que es de Truman Show. Ahí estoy leyendo lo que dicen de Rocky. Yo la vi hace 1.000 millones de años, Rocky, así que no me acuerdo demasiado. The Truman Show también. The Truman Show, el clímax es cuando él se va. Él se va, antes de eso hay un momento oscuro, que de hecho, miren esto, les decía al principio, ¿no? Esto del... Voy a volver un segundo atrás. ¿Dónde estoy? Acá. Planteamiento y recuperación, backstory, traumas, ¿no? En Truman Show, al principio de la película sabemos que él tiene un problema con el agua. ¿Por qué? Porque el padre que murió en el agua, etcétera, ¿no? Y él le tiene miedo al agua. Eso es un planteamiento, queda ahí. Exacto, crearon ese trauma, pum, quedó ahí. Y nosotros en la película seguimos viendo la película y listo, ya está. Pero ¿qué pasa? Ahí va a jugar un papel importante en el final. ¿Por qué? Porque ahí el tipo, bueno, decimos, bueno, se escapó. Perfecto. Se escapó, se dio cuenta de que todo era una trampa, segundo punto de giro, decide escaparse. Desaparece.
¿Qué pasa? Ahí aparece el tipo escapándose, lo encuentran, ¿no? Anticlímax, joya, se va a escapar. Y ahí está luchando contra lo del agua. Le tiran el momento oscuro, cuando le tiran la tormenta, quilombo, qué sé yo, parece que va a perder. ¿Para qué? Para luego levantarse como Lázaro. Y en el clímax le dicen, chau, chau, adiós, nos vimos en Disney, y se va. Sí, también, a lo Neo. Y tengo una más que me encanta a mí, no sé si me gusta tanto la película, pero cómo resolvieron esto es espectacular, que es una que se llama, creo que se llama Cuestión de Honor, siempre tengo este problema, no me acuerdo si es Hombres de Honor o Cuestión de Honor, que es la de, la de, que es Buzo de la Marina. Hombres de Honor, la de Niro. Esa, sí. Alguien que abra el micrófono y cuente el final, cocinero, total. Por favor. ¿Alguien quiere contar ese final? Yo soy fan de ese final. También más motivacional no hay. Bueno, lo cuento yo. En la película esa, al final, es un buzo de la Marina Yankee, negro, entonces le hacen la vida imposible, qué sé yo, hasta que el tipo se convierte en buzo, todo perfecto. Pero ¿qué pasa? Va a tener un accidente y se va a lastimar la pierna, ¿no? Y ahí su segundo punto de giro es esta decisión que toma él, que él le dice, bueno, hagamos una cosa, me amputan la pierna, me ponen una prótesis y vuelvo a ser buzo de la Marina. Ok, ok, díganle que le avisamos cuando termine de contar la historia. Le amputan la pierna, ¿no? Segundo punto de giro gigante, toma una decisión re importante y va a este final, ¿no? Y el tipo vos lo ves caminando por los pasillos porque tiene que ir, no, tiene que ir tiene que ir a una especie no sé cómo se le dice, como tribunal que va y le van a evaluar si puede hacer, tiene que ponerse el traje de marino y caminar 12 pasos. Entonces va a ir un tribunal que lo evalúa. Y vos lo ves llegar al tipo por el pasillo, todo vestido, espectacular, decís, listo, lo hacemos, estamos adentro. Entra al tribunal, Robert De Niro se queda afuera porque era medio borrachín, se sienta y le dicen, bueno, ok, ¿no? Hasta ahí, momento anticlímax. Llega un momento donde le dicen, bueno, ok, pero tenés que ponerte un traje que es uno nuevo, que pesa 500 toneladas, una cosa así, no sé, momento oscuro, ¿no? Ahí decimos, ok, pierde, no hay chance, vamos al horno, no lo va a lograr. Hasta que se pone el traje, qué sé yo, y empieza, paso 1, paso 2, paso 3, 4, entra Robert De Niro sacado de quicio, los quiere agarrar a trompadas a todos, arranca, qué sé yo, paso 9, dale, cocinero, vos podés, cocinero un paso más, 10, 11, Bloom, clímax, paso 12, nos paramos todos en el cine, gritamos, aplaudimos, cantamos y todo, ¿no? Ahí está, lo logró, ese es el clímax. Listo, está, sin spoiler, fin de spoiler, listo. Entonces, ahora sí, el asesino era, no, bien, bueno, eso con el clímax, anticlímax, momento oscuro, clímax, etc. Pero todo esto, lo que dice ahí es que termina por resolverse lo que se llama conflicto, ¿no? Y ahora vamos a volver al tema del conflicto. Y acá una cuestión, ¿el clímax puede resolver el conflicto para bien o para mal? ¿No? No necesariamente las películas terminan bien, con el conflicto bien resuelto, pero siempre se resuelve, para bien o para mal se resuelve. ¿Encuentran o no encuentran al asesino? ¿No? Ganan o pierden, gana el bueno, gana el malo, alguien gana y se termina. No la vi, Game of Thrones, no la voy a ver en algún momento, le voy a dar una oportunidad, pero sí, siempre le escapo un poco a algunas series, soy medio mañoso. Bien, decía eso, ¿no? Se resuelve, para bien o para mal, pero se resuelve. De hecho, nos pasa muchas veces que vemos una película y decimos, no sé, medio rara la película, no terminó bien. Y fíjense que hay veces que ese no terminó bien, por ahí tiene que ver con que no resolvieron bien el conflicto, con que quedó a medio camino el conflicto. Pero bueno, eso sería otro mundo de los problemas de las películas. Pero bueno, veamos de nuevo, ¿no? ¿Qué es esto del conflicto? Decía que el conflicto entonces son dos fuerzas que chocan por un mismo objetivo.
Obviamente tengo acá mi cuaderno con apuntes, me anoté las películas y cosas así, por eso miro para abajo porque estoy con mis cositas que me fui anotando. Decía, ¿no? El conflicto, dos fuerzas que pueden ser que las dos fuerzas choquen por un mismo objetivo, las dos personas quieren, no sé, ganar un partido de fútbol, o no, o puede ser que una quiera que la otra no lo logre, ¿no? Este tiene que evitar que este se escape, o este tiene que evitar que este lo atrape, ¿no? Algo, ¿no? O el amor, necesito, o sea, tengo el amor con esta persona, pero no lo logro, ¿no? Algo que lo evita. Entonces, podemos organizar, hay distintas también, esto depende a quién lea uno, hay distintas formas de organizar los tipos de conflictos, yo los englobé en estos tres, pero depende a quién lee uno, va a decir cosas distintas, pero más o menos se dan siempre estas tres, que son los conflictos internos, que son los conflictos que los personajes tienen con ellos mismos, donde no hay un otro que te quiere tirar abajo tu idea, sino que es uno mismo, con sus propios miedos, inseguridades, problemas, ¿no? Algo interno. Luego están los conflictos de relación, donde ahí sí hay un otro, alguien muy específico, ¿no? Nuestro antagonista, que nos pone palos en la rueda todo el tiempo, nos quiere matar, lo quiere ganar, nos quiere sacar, algo nos quiere hacer, ¿no? Uno contra otro. Y luego están los conflictos con el entorno, que son conflictos donde no hay necesariamente una persona definida como el malo de la película o la mala, sino que son conflictos puede ser el entorno social, ¿no? La sociedad, el sistema, la burocracia, la institución, o con el entorno natural, ¿no? Un problema de un meteorito, ¿no? Un problema de la naturaleza, un terremoto, todo ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente las películas tienen normalmente más de un conflicto, ¿no? Sobre todo las películas, las series que son complejas, los libros y demás, no es que tienen un solo conflicto así, tienen varios, pero podemos identificar un conflicto principal normalmente. Y acá es a donde empiezo a tirar ejemplos, de nuevo. Ahí tira Alan su tema. Bueno, recién hablamos de Matrix, por ejemplo. Matrix, ¿cuál creen que es el conflicto de Matrix? ¿O qué tipo de conflicto, mejor dicho? ¿Qué se les ocurre? Que no se está viviendo una realidad, o sea, es un mundo artificial. Bien. Y si pensamos, el protagonista de Matrix es Neo. ¿Contra quién pelea Neo? Para ponerlo en términos de conflicto. Si Neo es nuestro protagonista, ¿cuál sería nuestro antagonista? ¿O quién es? ¿O qué? ¿O qué parte de él? Bueno, la gente Smith, ¿no? Los que controlan la Matrix, controlan que la Matrix esté estable, digamos, por decirlo de alguna manera. Exacto, sí. Y ahí, por eso les decía, ¿no? Para mí, y esto es muy discutible porque cada uno ve la película como la ve o lee el libro como lo lee, obviamente, ¿no? Pero para mí, Matrix tiene algo del conflicto con el entorno. ¿Por qué? Porque el conflicto de Neo, de Matrix, es contra este sistema, contra estas máquinas que nos gobiernan y nos dominan, ¿no? Como lo querramos llamar, contra la burocracia, lo que sea. Obviamente tiene cara eso que se llama el agente Smith o los agentes, pero en realidad los agentes no es que tienen una personalidad propia, no es como una persona ahí real, sino que representan a esto del sistema. Entonces, tiene un conflicto con el entorno. Obviamente, lo que decía, el conflicto, ahí lo que dicen también en el chat, obviamente las películas tienen varios conflictos, y también Neo tiene un conflicto interno, que es ser o no ser el elegido, ¿no? Saber si es o no es el elegido y todo este tema que tiene él. Pero bueno, hay un conflicto general que es la lucha general de la película, que es contra el sistema o contra estos agentes, ¿no? Estas máquinas, o como lo quieran llamar. Después tengo, bueno, todo lo que son las películas de superhéroes, ¿no? Que luchan Batman contra el Guasón, no sé, o contra
el que sea, ¿no? Esos son conflictos de relación, muy de superhéroes, de uno contra el otro. En esa línea también, no sé si vieron, por ejemplo, Kill Bill. ¿Quién vio Kill Bill? Con la gran Uma Thurman. ¿Cuál creen que puede ser el conflicto o el tipo de conflicto de Kill Bill? ¿Nadie se le anima? Sí, pero ese es el tema, en realidad. El tema de la película puede ser la venganza. Pero hay un conflicto que piensen siempre, ¿con quién se pelea nuestro protagonista? Si nuestro protagonista es no me acuerdo el nombre del personaje, Uma Thurman, ¿contra quién pelea Uma Thurman? ¿Pelea contra ella misma? ¿Pelea contra alguien? ¿O pelea contra una catástrofe natural? Y eso nos ordena para pensarlo. Uma Thurman pelea, desde el nombre lo dice, Kill Bill es matar a Bill. Uma Thurman pelea contra Bill, que es el que le robó a la hija y toda la perorata, ¿no? Entonces es un conflicto de relación. Uno contra el otro. Uma Thurman contra Bill. Y luego tenemos películas, por ejemplo, ¿vieron Una mente brillante? La del matemático. Ay, no la vi esa. A ver, Harry Potter. Exacto, ahí lo que dice Brian es ideal. Harry Potter, Harry, el protagonista, y pelea contra Voldemort, ¿no? El antagonista por excelencia. Listo. Es un conflicto con el otro. Y luego, bueno, decía Una mente brillante. Me perdí, no sé si. De Una mente brillante, ¿cuál creen que es? Si la vio alguien. ¿Qué? ¿La paranoia? Exacto. Lo que dice Javier, interno, dice Irina. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad en Una mente brillante es un matemático que empieza a tener alucinaciones y tiene problemas personales, digamos, psicológicos y demás, que no es que hay alguien que le está boicoteando la vida o poniéndole problemas, ni es una situación social ni nada, sino que es un problema interno, ¿no? Que tiene él consigo mismo. De hecho, él lo termina resolviendo, alerta spoiler, en ese sentido también. Él empieza a trabajar en su propia mente, llamémosle, ¿no? Entonces es un conflicto interno. Pero bueno, después qué sé yo, a ver, se me viene el Joker. El Joker también la deben haber visto mucho porque estuvo muy de moda en un momento, no hace tanto. Andrés, ¿qué decís del Joker? ¿Estás por ahí? Andrés. Entorno, dice Irina, no tienes micrófono, abra micrófono, por favor. Que si no, no lo entiendo lo que dicen. Es como que los leo así, todo así, muy fragmentado justamente, y no sé a qué se refieren. ¿Alguien que habla al micrófono? Bueno, el Joker, lo digo yo, el Joker tiene un conflicto, bien, exacto, ahí lo que están debatiendo, contra la sociedad, exacto, por lo que dice Irina, ¿no? Un conflicto social, porque claro, el tipo está enojado con la sociedad misma, que lo maltrata, que le hace bullying, que no sé qué, ¿no? Está todo mal con eso. Así que ese es el conflicto principal. Pero también, tal como dice Alan, tiene un conflicto interno, ¿no? Que es quién quiere ser él, cómo quiere ser, etc. Y luego, qué sé yo, bueno, hay una que me gusta mucho también, que es Better Call Saul, que también tiene varias acepciones o varias lecturas. Better Call Saul, si la vieron, es buenísima, la serie. Claro, Saul Goodman tiene un conflicto interno que es ser un abogado prestigioso y de renombre y correcto, como le pide su hermano, o ser un malandrín total, como le gusta a él.
¿no? Ser un abogado chantapufi, qué sé yo. No, eso es un conflicto interno. De quién ser, es un conflicto de identidad, si se quiere, ¿no? De su propia identidad. Obviamente tiene otros conflictos que son contra los narcos, la mafia, que no sé qué, que tiene todo eso, porque la serie se trata de eso también. Pero bueno, hay algo de raíz que es su propia identidad, ¿no? De qué ser. Walker. Total. Bueno, tengo algunas más, pero. Bueno, y todas las que les decía de naturales, que no nombramos ninguno, ¿no? Tipo Don't Look Up, si la vieron, Don't Look Up tiene un conflicto con el entorno doble, ¿no? Por un lado el entorno natural, que es que viene un meteorito y nos va a hacer pelota a todos, y además tiene un conflicto con el entorno social, porque es que no le dan bola, ¿no? Que él dice, que dicen él y ella dicen, che, viene un meteorito, va a hacer pelota a todos, y estamos todos en Narnia, ¿no? Y nadie le da bolilla. Bueno, como que se da el doble conflicto en el entorno. Luego sí, 2012, conflicto exacto, con naturales, todo. Eh, Armagedón, todas este tipo de películas de catástrofes naturales. Bien, ahora, ¿no? Vamos a avanzar un poco más. Ah, tengo esto, que lo estuve leyendo esta semana, me volvió loco. Son las 22 reglas para narrar de Pixar. Son 22, así que son un montón. Las leo así rapidito. Pero después se las dejo acá, les subo el PowerPoint, porque la verdad que están buenas si les interesa la parte de la escritura, de la narración, de la narrativa. Son como todo lo que hace Pixar, es buenísimo. Se las dejo ahí para que después las chumeen, pero se las leo así rápido. Según Pixar hay 22 reglas para narrar que son importantes. 1. La admiración hacia un personaje es más por sus intentos que por sus éxitos. O sea, nos gustan los personajes que van ahí, intentan, tipo el tema de Woz, así. 2, dice. Hay que pensar qué interesa como público y no como guionista. O sea, no dejarnos llevar por nuestros deseos personales como escritores. Es importante buscar un tema, pero no vas a saber de qué trata la historia hasta llegar al final, a reescribir, dice. Claro, nosotros escribimos y hay muchas veces que escribimos desde el impulso, así, lo que nos viene a la cabeza. Y después cuando releemos la historia decimos, pará, mirá, estamos hablando, no sé, de la amistad. O eso lo que nombraban, de la venganza, o lo que sea. Y ahí está bueno reescribir la historia con esto en mente para ir puliendo y corrigiendo. Luego Pixar nos dice, mantener la estructura, ¿no? Para ordenarte. Había una vez, un grupo de personas que hacían esto. Todos los días ese grupo de personas hacía esto, qué sé yo. Hasta que un día, un poco lo que decía, ¿no? Iba todo bien hasta que iba todo mal, hasta que un día pasó tal cosa. Debido a eso sucedió tal otra y por eso terminamos en esta situación hasta que lograron resolver el conflicto de esta forma. ¿Bien? 5 dice, simplifica y concentrate. Combina personajes, toma los desvíos. Te vas a sentir como si perdieras cosas valiosas, pero te va a liberar. ¿En qué es bueno tu personaje? ¿Con qué se siente cómodo? ¿No? ¿Dónde está bien? Bueno, entonces ponelo delante de su opuesto, a ver cómo reacciona. Pensá en el final antes que en el desarrollo. Los finales son difíciles, así que esto va en serio. De hecho, gran parte de las películas tenemos problemas porque, oh no, terminó mal. De hecho, alguien dijo recién que terminó mal. Ahí, claro, de Alan. Hay películas muy buenas que creo que son después del 2009, por ejemplo, Coco o Soul, para mí, ¿no? Las que me gustaron a mí. Bueno, dice, me perdí. Termina tu historia y déjala ir, aunque no sea perfecta. Hacé lo mejor para la próxima, ¿no? Cuando te estanques, hace una lista de lo que no va a pasar a continuación. Eso hará que aparezca el material para sacarte de ahí. Observa las historias que te gustan. Lo que te gusta de ellas es parte de vos, por lo que tenés que reconocerlas antes de usarlas. Bajá las ideas a papel para poder arreglarlas.
Si quedan en tu mente, no las podrás compartir con nadie. Esto es clave. Escriban. Si escriben, escriban, porque a veces uno queda en la mente y difícil. Es difícil porque no baja, después no se acomoda, entonces o te las olvidas. Después dice, descartá la primera cosa que te venga a la mente, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Dejá fuera lo obvio y sorprendete. Dale opiniones a tus personajes. Las figuras pasivas o maleables son veneno para el público. Si fueras tu personaje en determinada situación, ¿cómo te sentirías? La honestidad hace que hasta las situaciones más increíbles sean verosímiles. Y esto está bueno también pensarlo de ponerse en la piel de los personajes, ¿no? A veces hay un ejercicio de escritura, esto sé que no tiene que ver con la materia, pero hago paréntesis, de hecho ya nos estamos yendo bastante, que es actuar a los personajes, ponerse en la piel, pensar y actuarlos para escribir y decir, mira, yo reaccionaría así, reaccionaría así, entonces nos sirve como ejercicio. 15. ¿Cuáles son las posibilidades y riesgos del personaje? ¿Qué pasa si no triunfa? Brindar razones para alentar por él o ella. Claro, poner algo que sea importante para el personaje. Si no logra ese objetivo, si no resuelve ese conflicto, que sea grave la situación, ¿para qué? Para que nos identifiquemos y podamos vivir la emoción de esos personajes a fondo, ¿no? Ningún trabajo es inútil. Si no funciona, seguí con otra cosa, porque es probable que sea útil después. Conocete a ti mismo. Diferenciar cuándo lo estás haciendo bien y cuándo no. Primero hay que probar la historia, no perfeccionarla. Las coincidencias son geniales para meter a los personajes en problemas, pero es trampa si se las usa para sacarlos de ellos. Esto es clave también. Para mí, insisto, ¿no? Tomá los bloques de una película que no te gusta y pregúntate, ¿cómo harías para transformarlos en algo que sí te guste? Ahí lo que hablaba Alan recién. ¿Cómo haríamos para que las películas post-2009 de Pixar estén buenas? Bueno, es un buen ejercicio para pensar. 20. Debes identificarte, que no tenga musical, bueno, puede ser, obvio. Debes identificarte con la situación y los personajes. No puedes escribir en frío. ¿Qué te haría actuar de esa manera? ¿Cuál es la esencia de tu historia? Y el modo más austero para contarlo. Si lo sabes, ya puedes construir desde ahí. Finalmente, ¿por qué tenés que contar esta historia en particular? ¿Cuál es la creencia que late dentro de vos y que alimenta la trama? Se trata del corazón de todo. Bien, esos son los 22 mandamientos pixerianos, que a mí me encantaron, los encontré y los traje porque me parecieron buenísimos. Pero bueno, eso. Vamos con un poquito más y ya terminamos. ¿Dónde narrar? Tipos de aplicación. Esto es lo que les decía, ¿no? Se usa mucho, salgo del cine porque les quemé la cabeza con cine y películas y series y todo. En marketing podemos pensar en microrelatos o en macrorelatos, ¿no? Microrelatos cuando hablamos de historias en un solo bloque, por ejemplo, en una sola página de landing o en un solo posteo de Instagram, por ejemplo, o en macrorelatos cuando hablamos de historias que se van complementando, ¿no? Por ejemplo, en varios posteos de Instagram. Traje algunos ejemplos que son, por ejemplo, ¿no? Starbucks tiene una página, un Instagram propio donde van generan marketing de contenido a través de contar la historia de sus empleadas y empleados, ¿no? En cada uno de los posteos. O esta empresa de Perú, que es una empresa de diseño de interiores de Perú, donde todos estos arman bloques, donde todos estos posteos tienen que ver con la historia de una clienta, nada más. Esta clienta va contando su historia de vida y cómo se relaciona obviamente con los productos que venden, ¿no? Y van contando en distintos posteos esa historia de vida. Luego tenemos Instagram, donde se tratan de narrativa directamente, ¿no? Ilustradores, esto es una ilustradora argentina, se llama Sinestesia, que cuenta su propia vida y demás, sus cosas, a través del storytelling, que va contando este tipo de cosas, que están buenos. Converse tiene algo muy parecido a lo que veíamos de Starbucks, contando historias de personas. Bueno, y acá tengo un texto, se los leo, es breve,
es un ejemplo nada más, que dice la historia de Abby, dice, hola, mi nombre es Abby y les voy a contar mi historia. Desde que era pequeña me costaba mucho relacionarme con gente que no conocía. Solía rodearme solo de familiares y amigas que iba haciendo poco a poco. Incluso pasé mi adolescencia metida en salas de cine y bibliotecas donde no tenía que interactuar con nadie. Una tarde, cuando estaba en la universidad, me llegó un correo electrónico que me invitaban a dar una conferencia sobre literatura brasileña, que era lo que amaba y venía estudiando. Ese correo fue un antes y un después en mi vida. Inmediatamente pensé que no iba a poder lograrlo, pero hablando con mi profesora me recomendó que tome clases de teatro para aprender a hablar en público y ser más segura de mí misma. Como la conferencia era a fin de año y recién estábamos en mayo, pensé que era una buena idea probar. Me inscribí en un taller cerca de mi departamento y durante varios meses aprendí a actuar, improvisar y fui adquiriendo cada vez más seguridad. Sentía que poco a poco iba encontrando algo de mí que jamás hubiera imaginado. Empecé a vincularme con personas que de otra forma nunca hubiera conocido. Cuando todo marchaba muy bien, me llegó un nuevo correo electrónico que decía que las fechas se habían adelantado por temas de agenda y que mi conferencia sería la semana siguiente. Al principio dudé, pero con todo el trabajo que había hecho, decidí animarme a intentarlo. El día de la conferencia me desperté temprano para terminar de preparar mi exposición. Cuando era la hora, tomé un taxi y me fui a la sala donde se hacía el evento. El lugar era hermoso y la gente muy agradable. Todo marchaba muy bien. De pronto, unos minutos antes de que la conferencia comience, empecé a sentir que mi voz se ponía rara. No entendía qué sucedía, me estaba quedando sin voz. Al principio me puse muy nerviosa, pero logré recordar la meditación que hacíamos en las clases de teatro. Tomé un vaso de agua y sin pensarlo más subí al escenario. La conferencia fue un éxito, los espectadores quedaron fascinados con mi exposición y para mí fue la mejor experiencia de mi vida. Desde ese día me dedico a todos los años a dar charlas en distintos eventos sobre literatura brasileña. Y luego de eso les dejo también en este PowerPoint el análisis, ¿no? Que dice el disparador, bueno, el correo electrónico con la invitación a una conferencia. El conflicto interno, la propia timidez de Abby. El primer plot point o punto de giro es la sugerencia de tomar clases de teatro. El segundo plot point es el correo electrónico que adelanta la conferencia. El anticlímax, que Abby llega a la conferencia y todo va bien. Momento oscuro, se queda sin voz. Hasta que clímax recuerda lo aprendido y sube al escenario y habla. Bien, les voy a dejar una historia más, muy parecida también con el análisis del clímax, disparador, conflicto, etcétera, por si la quieren leer. Y traje algunos ejemplos de publicidades, sobre todo, que quiero que veamos antes de terminar. Voy a mostrar algunas. Vamos a empezar con esta. Me gusta mucho de Adidas, una publicidad de Adidas para que veamos. Me voy a mutear y la comparto. Bueno, ¿qué les pareció?
Adidas. Adidas tiene algo esta publicidad. Eso, aclaración, ya no sé si lo dije o no lo dije, pero ¿qué pasa con este tipo de narrativas que son tan cortas, ¿no? Esta dura 1 minuto 39, o por ahí un pitch, o por ahí una publicación de Instagram, o lo que sea. Obviamente no usamos toda esa estructura de los 3 actos, planteamientos, primer punto de giro, etcétera, porque obviamente si no se haría muy largo. Muchas veces, de hecho, se trabaja con solamente el tercer acto, ¿no? El disparador, anticlímax, clímax, momento oscuro y no mucho más. Pero o agarramos de determinados elementos que nos pueden servir para que no se haga tan largo, justamente, porque si no queda muy estructurado. Pero está bueno pensar en estos elementos eso, como, bueno, tengo que contar una pequeña historia, agarro 2 o 3 cositas que me sirven y las utilizo. Y a mí me gusta esta publicidad porque si se fijan, la muestro así en sonido, fíjense, ¿no? Ahí está este personaje, qué sé yo. Bueno, esto es clave, fíjense esta imagen, ¿no? Piensen que es un corredor de hace muchos años, un señor grande, que tiene sus zapatillas. Estas son las zapatillas que usaba para correr. Fíjense el poder de la publicidad. Son unas zapatillas Adidas, que tienen, ¿cuánto? 40 años, pongámosle, 50. Yo tengo una zapatilla que me compré y no me duran ni 2 meses. Y estas zapatillas están espectaculares, no tienen nada, un poquito de suciedad nada más, pero están impecables y tienen 50 años. Ese es el poder de la publicidad para hacer que Adidas quede como que duran para toda la vida. Pero bueno, eso es de marketing. Ahí está el señor, ¿no? Que intenta correr, qué sé yo. Bueno, un conflicto con el entorno, si se quiere, ¿no? Contra la sociedad, que en este caso es esta institución que no lo deja ser libre. Correr. Y ahí están. Y él lo intenta y lo intenta. ¿Hasta qué pasa? ¿No? Punto de giro, le sacan las zapatillas directamente, se las esconden. A ver, ahí está. Adelante. Le sacan las zapatillas, se las esconden. Todo mal. Y ahí vienen sus amigos, ahí está el punto de giro, vienen sus amigos y le devuelven las zapatillas. Bueno, vamos a volver a intentarlo. Ahí está, miren esto. Backstory. ¿No? Historia pasada del personaje, con una pequeña imagen, una foto, nos están contando que era un corredor y todo. Fíjense todo lo que hay en esta pequeña publicidad. Y ahí va el desenlace. Anticlímax, lo va a lograr. Está todo bien, lo va a lograr, hasta que, momento oscuro, vienen a buscarlo. Está todo mal, lo van a frenar. Pero no. Los amigos se van a interponer a su paso, van a frenar a la gente mala, y el tipo, clímax, va a salir con el logo de Adidas diciendo break free. Bien. Bueno, veamos algún ejemplo más y no mucho más. Sí, alguien levantó la mano. Buenas noches, profe. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Tengo una consulta, profe. Sí. En el momento que, en este ejemplo de recién de Adidas, que le sacan las zapatillas, ¿puede ser que sea un punto de giro y a la vez el momento oscuro? Porque como que te da a entender que le retienen las zapatillas y como que el personaje ya está, o sea, como que se pierde ese sueño de volver a correr. Sí, puede ser un momento oscuro. La verdad es que no lo analicé demasiado, lo hice ahí medio improvisado. Puede ser que sea, claro, que pensemos eso. ¿Cómo se llama? Si lo pensamos del final. Anticlímax son estos intentos de él. Momento oscuro cuando le sacan las zapas y clímax cuando finalmente sale a correr. Tranquilamente sí podría funcionar así. Ah, perfecto. No, y esa duda, porque capaz podría ser que en alguna situación en particular se dé que el momento oscuro a su vez sea un punto de giro, pero me parece medio raro, en lo teórico por lo menos. No, es que en realidad, si se quiere así muy, muy de manual, los momentos oscuros, los clímax y los anticlímax son puntos de giro, pero son puntos de giro especiales, que tienen otras características que son esto, hundir al personaje o sacar al personaje, ¿no? Pero sí, se podrían llamar, de hecho, uno no lo dice, pero, o sea, no se plantea así, pero en una película de 90 minutos hay muchos pequeños puntos de giro,
cuando un personaje va y descubre algo, no sé, descubre que el video donde aparece el personaje que no sabíamos que estaba en la casa el día que mataron a tal, está ahí. Bueno, ahí hay un pequeño punto de giro, ¿no? Que se llaman en realidad puntos de historia o puntos de trama. Son puntos de giro pequeños. Y así hay distintos puntos de giro con otras características. Pero sí, en términos así como concretos, el punto de giro es lo que les nombraba al principio. Y estos son, sí, puntos de giro especiales que se llaman eh, momento oscuro, anticlímax y demás. Dale, gracias, profe. No hay por qué. Bien. Sí, las novelas mexicanas son todas las novelas, las argentinas también. Bien, vamos con uno más que les muestro. The Show Must Go On. Si alguien conoce Queen, le gusta Queen, esta publicidad es para usted. The star of the winter show is... Good evening. All schools across the country will close until further notice as coronavirus reached a The Show Must Go On. Bueno, de nuevo, no hice un análisis pormenorizado, pero para ver que va toda la historia más o menos bien, ahí están, haciendo sus prácticas hasta que les llega este mensaje. De nuevo, podría ser el momento oscuro, ahí estaba, donde le cancelan la presentación, ¿no? Por lo del tema de la pandemia y demás. Y finalmente, con la ayuda de su familia, que compran, obviamente por Amazon, porque es la publicidad de Amazon, le compran las cosas para que pueda hacer su presentación igual ahí en el techo con esta canción maravillosa de Queen, The Show Must Go On. Bien. Bueno, a ver si tengo varios ejemplos más. Pero, bueno, si vieron, esto lo tiro también como dato de color, si vieron la serie de Better Call Saul, Saul es a full con el storytelling. Ahí lo tienen en imagen. Él hace publicidades. De hecho, una pelea que tiene con una de los estudios de abogado donde trabaja es porque tenían una publicidad aburridísima. Y él dice, no, acá le falta una historia. Y pone a una viejita que es amiga de él, que le dice que cuente una historia. Y la señora cuenta que el marido que murió y que no sabía dónde dejar el dinero y demás. Si la buscan en YouTube está esa publicidad, la subieron como el extracto de esa publicidad y es buenísimo. Pero bueno, foto de color. No, y les dejo por la hora que es ya para cerrar, les dejo ahí varias publicidades y cositas más que si tienen ganas de ver, tienen ahí para chusmear un poco más.
Bien, chicos, por mi parte, eso. Voy a dejar de presentar. Si tienen ahí, quieren comentar algo, dudas, preguntas, lo que necesiten. ¿No? Bueno, les subo también el PowerPoint y todo esto de nuevo al aula, y la semana que viene ya nos metemos con los pitch, con tema pitch, vamos a ver algunos ejemplos y empezar a preparar eso para la presentación que tienen que hacer ustedes. Y obviamente pueden usar Storytelling para eso, que está bueno. Bueno, chicos, chicas, buenas noches, buena semana y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe, suerte. Chao, chao.